En este video vamos a revisar cómo recuperar los IDs de una serie de elementos input de tipo checkbox y cómo enviarlos al controlador. En esta serie de ideas vamos a trabajar con una aplicación de tipo Razor, de páginas de Razor, en la cual de paso vamos a revisar cómo hacer una petición AJAX al mismo sitio, y en segundo término vamos a abordar cómo cubrir la parte de falsificación de solicitudes entre sitios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto de Razor. En las plantillas, por favor, filtren por Razor, seleccionen aplicación web de ASP.NET Core, le dan siguiente, seleccionen dónde la van a guardar. Yo le voy a poner input app, ustedes pongan el nombre que requieran, denle siguiente, net6, desmarquen https y denle crear. Este tipo de aplicaciones, como pueden ver, no traen la capa de modelo, de controlador, solo trae las páginas llanas, y cada una de esas páginas trae asociado una clase que podríamos llamarlo code behind, que es código que se ejecuta del lado del servidor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar una página. Pónganle, yo le voy a poner for each, ustedes pónganle lo que ustedes consideren como un nombre más descriptivo. Entonces, ¿qué hay que mencionar? Esta página que se muestra aquí es página con notación de Razor y tiene una página CS asociada. El primer evento que se detona cuando se presenta esta página es este método onGet. En este método podemos construir los listados que necesitemos y podemos hacer nuestro enlace a la base de datos. En este ejemplo no vamos a tener una conexión a base de datos, la vamos a simular, pero lo que sí se requiere es tener una clase que se llama elemento, que nos va a servir como clase base para en el onGet, en el método onGet, estructurar un listado de este tipo. Entonces declaren por favor un listado a la cual llámenle lista y que sea un listado enumerable de tipo elemento. Y en el método onGet lo que vamos a hacer es construir una serie de elementos. Digamos, ahorita solo es hipotético, le estoy asociando un identificador que está denotado por nombre guión bajo más el índice. Esto es hipotético, ustedes se supone que esto se recuperaría desde base de datos y lo presentarían. El ID es mi índice y este isActive me va a servir para marcar el checkbox o desmarcar. Y finalmente este listado lo voy a transformar de tipo enumerable para poder manipularlo en la página for each. Ya teniendo nuestro método onGet y nuestra lista construida, nos vamos a la página y nosotros vamos a poder referenciar este elemento lista gracias a que tiene mapeado un model, que lo que está diciendo es todo lo que tenga mapeado de este lado lo podré referenciar en esta página. Entonces, primero déjenme agregar la referencia a jQuery. Y lo siguiente que vamos a hacer pues es estructurar una pequeña tabla donde vamos a mostrar los elementos. Se lo explico. Básicamente tengo un div de tipo car. En el car header estoy poniendo mi listado de elementos. Y en el car body estoy haciendo el recorrido de los elementos que están contenidos en la lista. Fíjense que estos que aquí construí, aquí voy a hacer un for each. Si no hay elementos, pues aquí voy a poner no hay elementos disponibles. En otro caso, si el contenido da más que 0, pues entonces voy a mostrar dos columnas. Una se va a llamar, voy a hacer referencia a la columna identificador, que aquí la construí poniendo nombre guión bajo y el índice. Y le puse otra columna llamada acciones. Esto, si quieren, cámbienle, pónganle selección
Y lo que estoy haciendo en el for each es recorrer cada elemento y hacer referencia a la propiedad identificador. Y enseguida voy a crear un input de tipo checkbox con sintaxis de Razor, en el cual estoy diciendo con isActive me permitirá marcar o desmarcar el checkbox. Si isActive es falso, el checkbox se mostrará sin marcar. En caso contrario, pues estará marcado. Y luego le estoy asociando a cada input de tipo checkbox, le estoy asociando un ID y una clase llamada selector. Entonces, antes de darle F5, váyanse a Layout y agreguen un ancla para poder referenciar a la página for each. Ya que tengan eso, pueden darle F5 y lo que vamos a hacer pues es darle clic al ancla que está asociado con la página for each. Fíjense cómo entró al primer evento que se llama onGet. Aquí, si yo quisiera este listado de elementos, podría consultarlos de base de datos. Como ahorita no tengo enlazado un origen a base de datos, pues lo único que voy a es construir mis elementos pues en memoria. Entonces, ya cuando lo suelte, la idea es que va a recorrer cada uno de esos elementos y los va a presentar aquí. Fíjense cómo ya me presentó un listado de elementos donde viene el identificador y la selección. Como desde el code behind marqué como la selección en false, pues todos se muestran sin seleccionar. Si yo le paso la inspección a este input de tipo checkbox, recuerden la sintaxis, ese input, que es el que más me interesa, está detonado por esta directiva HTML checkbox, donde le estoy diciendo si está marcado o no. Le estoy asociando un ID y le estoy asociando una clase. Entonces, si yo paso el inspeccionador por uno de esos elementos, encontraré que si yo hiciera la construcción con código HTML, la sintaxis sería esta. Input, la clase que le definí, selector. Aquí viene un ID, que este es el que indiqué desde el code behind. Es de tipo checkbox. Y por aquí debe de venir la clase, el ID. Dejen ver dónde. Aquí viene el ID. ID igual a 0. Lo que yo quiero es cuando le dé seleccionar y ponga un botón aquí de selección, me recupera aquellos que tienen marcado. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, después de que presentamos todos los elementos, vamos a agregar un botón. Entonces vamos a construir este div de tipo class, que diga con la clase asociada form group, y lo que vamos a agregar pues es un simple botón de tipo button, que se va a decir, va a tener la leyenda elementos seleccionados, y al darle clic va a detonar la acción seleccionar. Le estoy agregando una clase de Bootstrap y es todo. Fíjense otra vez cuál es la mirada general. Tengo una clase car, mi listado de elementos, un car body, un for each por cada elemento, y aquí voy a tener mi evento onClick. Voy a tener una sección de JavaScript porque es la forma que yo voy a mandar. Voy a recuperar los valores. La clave es, como ya sé cómo construir esos elementos de JavaScript, voy a referenciar a cada uno de ellos por el ID. Entonces, como siempre he dicho, en la viña del Señor pues hay muchas formas de hacer algo. Aquí vamos a encontrar algunas maneras. Entonces, lo primero que voy a declarar es una variable que me va a servir para ir concatenando. Entonces, la primera forma que vamos a ver es esta. Yo puedo decirle que me seleccione todos aquellos elementos de tipo input y que son de checkbox, y que cada uno de ellos me los vaya iterando y me los vaya agregando en la lista. ¿Qué va a hacer? Va a ir agregando el ID de cada uno de esos elementos. Recuerden que el ID solo lo construí con el
identificador que viene de base de datos, el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, así porque yo lo definí. Ustedes pueden trabajarlo de otra manera, pero la idea es que en este listado voy a recuperar cada uno de los IDs y voy a decir si está seleccionado o no. Y lo último que voy a mostrar pues es este listado de elementos. No es muy difícil comprender. Entonces lo único que estoy haciendo es recuperar. Aquí no estoy haciendo distinción de si están seleccionados o no. O sea, podría construir dos listas donde en una lista estén los que están seleccionados y en otra lista los que no están seleccionados. Entonces, por ejemplo, este sabemos que el ID es 0 y este es el ID es 3. Entonces, cuando di de elementos seleccionados, debe decir que el índice 0 está marcado y el otro que está marcado es el 3. Checked. Fíjense que todos los demás dicen no checked. Entonces, esta es una forma que yo tengo para recuperar los IDs de los botones que han sido seleccionados. Pero no es la única. Entonces, permítanme mostrarle otra forma de recuperar los elementos seleccionados. Tú me dirás, pero a mí solo me interesan aquellos que están seleccionados. Entonces puedes decir que se vayan los elementos de tipo input que estén seleccionados y que te vaya iterando los IDs. Entonces ya con esto voy a filtrar solo aquellos que estén seleccionados. Del universo de botones que tengo, del universo de listado, me voy a ir por aquellos los que estén seleccionados únicamente. Fíjense cómo me da 0, 2 y 3. Y bueno, pero ¿saben qué? La verdad es que hay una situación que hay que tener en cuenta, que cuando nosotros construimos una página, a veces tenemos botones de tipo checkbox que pertenecen a otra sección de la página que no nos interesa. Entonces, les recomiendo que filtren por una clase. En este caso, yo les agregué la clase selector. Entonces, yo le puedo decir que vete por aquellos elementos que tengan la clase selector y asimismo estén seleccionados. Y esto no va a dar cabida a que pueda suceder que yo traiga en mi colección de datos unos botones input que pertenecen a otra sección que no me interesa filtrar. Entonces, para eso es muy importante agregarle una clase a nuestros elementos. Y fíjense que tendrá el mismo cometido, 0, 2 y 4. Entonces, en este punto ya tengo los botones que han sido seleccionados. ¿Esto para qué? No sé, alguna situación que ustedes requieran hacer en el servidor en base a esos IDs. Ya tienen en una cadena todos los IDs. Y esto pues salió a raíz de una pregunta que he visto muy frecuente en grupos. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es cómo puedo mandarlo a un servidor. En este caso me interesa hacerlo a otro método que tengo aquí en la misma página. Entonces voy a agregar un método. Lo agrego y ahorita se los explico. Fíjense que yo estoy agregando un método que se llama onPostRandomNumber. Permítanme cambiarle el nombre. Le voy a poner onPost y le voy a poner número. Entonces, este método, ¿qué va a hacer? Va a recibir los IDs que estoy mandando desde la vista y lo único que voy a hacer es hacer un split sobre este listado y voy a convertir cada elemento en un tipo entero y lo voy a transformar en una lista. Eso es lo que estoy haciendo en la línea 39. Lo que estoy haciendo es mis IDs que vienen desde la vista los estoy convirtiendo en una lista de enteros. Y en la línea 40, pues ya que tengo una lista de enteros, lo que me interesa es saber cuánto da la suma de esos elementos. Recuerden que son IDs hipotéticamente, pero eso no me exime que yo pueda sumarlos. Y así como los puedo sumar, puedo iterar sobre cada uno de ellos qué es lo que estoy haciendo en la línea 41.
estoy iterando por cada elemento que está en la lista de enteros. Y en la línea 45 lo que estoy haciendo es dar el conteo de cuántos elementos vienen contenidos en esta cadena. Entonces es algo muy básico, pero la idea es que yo pueda enviar los IDs desde la capa de presentación al servidor. Y entonces ya en el servidor lo que tenga que hacer pues ya es cosa de otro tema. Finalmente lo que estoy haciendo es regresar una respuesta de tipo JSON result, en lo cual estoy enviando el total de mi suma y el total de elementos. Entonces lo más relevante de esta parte son dos cosas. Una, si yo quiero referenciar a esta acción desde la vista, este onPost lo que me está diciendo es que este método es de tipo post, y la anotación para que yo pueda referenciar a este método debe de ser quitarle el onPost y tomar la acción número. Entonces si yo quiero referenciar a este método debe de ser con la acción número. El otro punto que hay que remarcar es esta directiva validate anti-forgery token, que lo que me va a hacer es validar que mis solicitudes no caigan en una falsificación entre sitios. ¿Esto cómo funciona? Bueno, cuando nosotros hagamos la petición desde el front, la petición, esta directiva va a ir embebida. Bueno, vamos a entrar un poco en materia. Hay una vulnerabilidad que se llama CCRF, que es un método para atacar un sitio web en el que los atacantes imitan una fuente confiable que envía los datos al sitio. Es decir, si yo no tuviera este filtro, podría atacar, podría mandar peticiones desde otro sitio y acceder a este método. Imagínense que sean datos importantes. Entonces, pues lo que hace el atacante es actuar como una fuente confiable y envía datos al sitio. El sitio pues procesa los datos confiando en la solicitud. Entonces lo que vamos a hacer es un anti-forgery token que nos va a permitir pues respaldarnos de esta forma. Y bueno, el propósito básico de este atributo es evitar ataques de falsificación. El soporte antifalsificación de MVC pues escribe un valor único en la cookie de HTTP y luego el mismo valor se va a escribir en el formulario cuando se envía a la página. Se genera un error si el valor de la cookie no coincide con el valor del formulario. Entonces, internamente nosotros vamos a tener un input que va a generar un valor para esta validación y cuando caiga de este lado del servidor va a validar internamente si corresponde con la cookie. Entonces, si no corresponde, pues lo va a rechazar. Entonces, para este punto, lo primero que tenemos que hacer es en el evento seleccionar, vamos a agregar este campo que viaja oculto. Lo voy a agregar y ahorita se los voy a mostrar cómo se ve en código en el inspeccionador. Entonces lo que voy a hacer es nada más por si quieren ustedes revisar esta parte, lo voy a dejar aquí anotado. Si quieren echarle un vistazo a un poco de teoría que siempre es necesaria, créanme. Entonces ahí tienen una panorámica y esta validación viaja en este input tipo anti-forgery token y cuando llega al code behind pues hará match con la comprobación de la cookie. Entonces ahora lo que voy a hacer es, me interesa que cuando haga este clic en el método seleccionar haga la detonación al servidor. Entonces vamos a llamar aquí a otra función que se va a llamar petición número. Y lo que voy a enviar pues es este listado que ya tengo en la variable slist de los inputs marcados. Si quisiera puedo borrar esto, pero lo voy a dejar ahí por si quieren revisarlo con más calma. Lo siguiente que voy a hacer pues es construir esta petición, este método. Entonces es muy básico, voy a hacer una petición Ajax al servidor. Este principio es igual para un proyecto MVC,
o un proyecto en el cual ustedes quieran conectarse a una API externa. Entonces lo único que voy a hacer es llamar a este método que se va a llamar petición número, y en el modelo voy a enviar mi cadena de IDs. Voy a hacer una petición voy a hacer una petición post. Le estoy diciendo que se vaya a la página for each, que es esta, y le estoy diciendo que, bueno, aquí la anotación para hacer referencia a este método, como les comento, tienen que hacer referencia al nombre que queda quitándole el onPost o quitándole onGet. Yo puedo hacer peticiones get poniéndole onGet y un nombre. Entonces, onPost se lo quito y me queda la palabra número. Entonces, aquí cómo funciona. Tengo que indicarle a qué página se va a ir, cuál es el handler, cuál es el método que va a atrapar la petición. En este caso se llama número. Y pues no hay más. La data es el modelo que voy a enviar. El content type le estoy diciendo que es de tipo URL encoded. Esto me va a servir para enviar una tupla de valores en la cual pues hay una correspondencia llave-valor. Le estoy diciendo que el tipo es un JSON, y en el headers, fíjense cómo viaja. Este campo, este anti-forgery token, se va a transformar en un input de tipo hidden. Y le estoy enviando en la cabecera del header este valor. Si yo quisiera, puedo mandar este valor a un alert para saber qué es lo que tiene. Entonces voy a poner aquí un alert para que me dé el valor que tiene este input oculto. En caso de petición exitosa, pues viene el success, y en caso de fallo, pues nada más hago un console log del error. Entonces, ya teniendo todo esto, lo único que voy a hacer, permítame recompilar y voy a lanzar la aplicación para ver que haga la conexión de manera correcta. Me voy a la página for each. Voy a seleccionar unos IDs. Permítanme seleccionar 4. Fíjense que estoy seleccionando el 0, 3, 5 y 6. Antes de darle el evento de la detonación al servidor, permítanme pasar en el inspeccionador. Fíjense cómo aquí tengo el botón de seleccionar, que arranca la función seleccionar, y arriba tengo este mapeo del input que les mencioné. Este anti-forgery token se convierte en un input oculto, donde el valor que contiene pues es toda esta cadena CF hasta QE. Entonces, cuando yo le dé clic al botón seleccionar, ese valor lo va a agregar en la cabecera de la petición, y cuando llegue aquí va a validar, y si es correcto va a entrar, y si no, pues lo va a rechazar. Entonces ustedes pueden hacer la prueba con el Postman, tirarle a esta URL y verán que se las va a rechazar porque no está en el contexto de ejecución. Entonces, ya teniendo esto aclarado, le doy, fíjense cómo viene el valor del input, y debe entrar al servidor, bueno, al back. Entonces aquí lo que estoy trayendo son los IDs 0, 3, 5 y 6. Lo único que voy a hacer es un split, y aquí lista se convierte en un listado de enteros con los valores de los IDs que viene desde el front 0, 3, 5 y 6. Si quisiera puedo iterar cada uno de esos elementos, pero lo que me interesa es saber cuántos elementos fueron seleccionados. En este caso son 4 y el total de la suma es 14. Entonces lo único que voy a hacer es responder a la petición con el total de la suma y el total de elementos, que son 14 y 4. Entonces fíjense cómo de manera muy simple pude conectar el front con el back y recuperar los IDs desde la capa del front. Este video quedó un poco largo porque pues revisamos de paso cómo hacer la petición Ajax, la parte de la suplantación de solicitudes y bueno, un poco de varias cosas. Vimos varias alternativas para recuperar los valores de los checkbox. Entonces, aunque se alargó un poco, creo que fue sustancial. Espero que les sea de mucha utilidad, y pues cualquier situación
me encuentro atento en los comentarios. Pues ahí apóyenme con un like y su suscripción para pues contenido que voy a subir más adelante. Un saludo y buena jornada. Bye.